noches. Hola Cecia y Mariel, buenas noches y también buenas noches al pueblo hondureño. Mire, yo agradezco que ustedes me den el espacio porque hay, la verdad, muchos mensajes que yo quisiera enviarle a la ciudadanía hoy, justo con lo que pasó en el Congreso Nacional en el tema de amnistía. Mire, primero creo que es oportuno que dejemos claro, y para mí, y lo he dicho así hoy todo el día en la medida en que he podido, que es oportuno que se resuelva ese conflicto político primero que hay en el tema de la Junta Directiva del Congreso antes de avanzar con agendas legislativas, porque todo esto lo que genera es inseguridad jurídica para el país. Los ciudadanos, yo entiendo que algunos pueden tener simpatías por uno o por otro, por una Junta Directiva o por otra, pero a nivel internacional el Estado de la democracia y el Estado de Derecho hondureño es lo que se debilita. Dicho esto, y de hecho hace poco el vicealcalde de San Pedro Sula, que también es abogado, Omar Mengíbar, lo dijo, que es necesario que se resuelva eso primero antes de avanzar en la agenda legislativa, y comparte ese criterio. Ahora, el tema puntual de la amnistía. Mire, la Constitución le otorga al Congreso Nacional la facultad de otorgar y decretar amnistías solamente por delitos políticos y comunes conexos. Hay algunos delitos que no entran en esa categoría, por ejemplo, esos delitos contra la administración pública, cuando hablamos de temas de enriquecimiento ilícito, pero yo también escuché algunas declaraciones de algunas diputadas del Congreso Nacional que mencionan, bueno, es que se aprueba la figura de la amnistía, pero ponderamos el hecho de que por temas de persecución política y de todas maneras va a otorgarse una constancia por parte de COFADE y la Secretaría de Derechos Humanos. Y ahí es donde también yo creo que hay que poner mucho cuidado con lo que dicen las disposiciones constitucionales, porque la Constitución lo que explica es que las funciones y facultades del Congreso Nacional son indelegables y por ende, si es al Congreso al que se le otorga las facultades de otorgar amnistías, para mí no procede que se estén metiendo otras instituciones a otorgar constancias o certificaciones, porque también, aparte de atentar contra las facultades del Congreso Nacional, que son indelegables, también hay un tema del ejercicio de la acción penal pública que corresponde al Ministerio Público, también las sanciones administrativas que puede imponer el Tribunal Superior de Cuentas y el juzgamiento de las causas penales que corresponde al Poder Judicial. Entonces, yo entiendo que se puede reparar ese daño que se le causó al Estado y que se busca reparar lo que ocurrió en el año 2009, que sin duda alguna fue un golpe de Estado, pero yo creo que hay que respetar las formas democráticas, hay que respetar el Estado de Derecho. Hace unas semanas estuve aquí hablando con ustedes también de lo que pasó con la Junta Directiva y hacíamos hincapié en eso, que más allá de la simpatía política que uno puede tener con uno u otro, lo que tiene que primar son las normas constitucionales, y ese realmente es el mismo mensaje que yo traigo hoy. Como le digo, para mí entrar al debate de los delitos, naturalmente hay muchos ahí que no corresponden, pero para mí, desde que se delega esa función que constitucionalmente le corresponde al Congreso y que se meten otras instituciones y delitos que no corresponden, de entrada ahí no se está obedeciendo la norma constitucional. Y aparte de esto, que también sostengo que como génesis de todo, primero es necesario que se resuelva el conflicto político. Ya el Poder Judicial se pronunció, decidió no meterse precisamente porque es un conflicto político, por ende se tiene que resolver, y después de eso, bueno, que se sometan estas cosas a debate. Mire, yo creo que la legitimidad que se depositó en los representantes de todos los niveles electivos, hay que reconocer que hay una pluralidad en el Congreso, que libre es mayoría, que después viene el Partido Nacional, después el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras y el Partido Democracia Cristiana y el Partido Anticorrupción. Pero es en esa pluralidad que se tienen que dar los debates en el Congreso y que se apruebe lo que la negociación y el diálogo político transparente permita que se puedan aprobar, siempre y cuando se respete la Constitución. Y esto, el mensaje final también es que la transparencia no solo es, por supuesto, qué bueno que ya regresaron a sesionar presencialmente, pero el debate, y eso aplica también para la elección de la Procuraduría General de la República, implica que los ciudadanos, no solo todos los diputados y diputadas del Congreso Nacional, sino que los ciudadanos también podamos conocer quiénes son las personas que van a aspirar a estos cargos, cuál es el perfil que tienen,
cuáles son los requisitos de idoneidad que cumplen y que el Congreso demuestre a través de ese debate abierto y plural que está eligiendo a las mejores personas, no solo para que contribuyan a que el Poder Ejecutivo cumpla con sus funciones constitucionales, sino para que los ciudadanos se sientan representados por personas que cumplen con la Constitución. Si usted cumple la Constitución para que lo elijan, va a poder cumplirla ya en el ejercicio del cargo también. Bueno, sin duda, usted nos ha dejado claro esos dos puntos, que son delitos, por un lado, y por otro, que le preocupa de que se le estén delegando a otras instituciones la potestad que le pertenecería al Congreso Nacional, porque en este caso mencionaron CONADE y no recuerdo qué otra institución. Pero además hay otra situación que preocupa y que usted dice, mientras no se resuelva el conflicto político y se elija una junta directiva, todo lo que están aprobando, porque además de este pacto de impunidad también han aprobado otras leyes para beneficiar al pueblo hondureño, pero todo lo que se está aprobando también, así como en el Congreso que preside Jorge Cálix, es ilegal. Mire, para mí todo lo que se está aprobando ahora sí puede tener vicios de inconstitucionalidad, porque, y yo quiero hacer mucho hincapié en esto, cuando se integra el Congreso Nacional, se integra por diputados propietarios de todos los partidos políticos electos. A mí no me interesa a qué partido pertenece cada diputado y cuántos tiene cada bancada. O sea, lo importante aquí es que hay 128 diputados y diputadas. Como ya la Corte decidió no meterse en este problema y el mensaje que envía es como, bueno, es un problema político, entonces, bueno, que se resuelva políticamente. Eso obviamente pasa porque haya transparencia en los acuerdos que suscriban. Entonces, el tema que hay ahora es que hay un poder ejecutivo que no puede funcionar a cabalidad porque hay secretarios de Estado cuyo funcionamiento depende de que el Congreso dé el permiso, de que si el permiso se reconoce. Toda esta inseguridad e incertidumbre se tiene que evitar llegando a una conclusión del conflicto político con el diálogo, como ya lo han iniciado, que se integre a la Junta Directiva, pero lo más importante es que se integren todos los diputados, porque es con esos diputados propietarios y con el quórum que puede haber con los diputados propietarios, ahí sí entonces que se integren los suplentes que corresponde y que se dé el debate en el Congreso. Pero sí creo que hay que elevar el nivel del debate para que ahora que hay un cambio de gobierno y que hay un cambio de fuerzas políticas en el Congreso, entonces que mostremos la madurez política para dirigir los debates, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, y que también el Poder Judicial muestre esa altura, ahora que hay contrapesos en el Estado, para que indistintamente las mayorías parlamentarias se respete la Constitución en todo momento, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Primero, que se resuelva ese conflicto político. Y después, que reconsideren lo que ha pasado y que vean también la respuesta de distintos sectores de la sociedad, no como un ataque. Realmente lo que queremos como ciudadanos es que se hagan las cosas bien. O sea, que si se van a hacer, que se hagan bien y que sean en el marco de ese debate. Y yo creo que ahí es importante también que al hacer las cosas bien y se abre ese debate, entonces todas estas observaciones que hoy dio el COEP, el CNA y un montón de instituciones más y sectores, entonces que se integren a ese debate para evitar que una vez que estas cosas se socializan, haya cuestionamientos por inconstitucionalidad u otros temas. Yo creo que estamos a tiempo porque en la toma de posesión se vio la algarabía de la ciudadanía, el acompañamiento de la comunidad internacional, esa proclividad de trabajar con Honduras. Entonces eso hay que aprovecharlo y no desaprovechar la confianza que la gente depositó en un proceso electoral para promover un cambio político con acciones que ya vimos de una noche a la mañana. La confianza en la administración pública puede decaer bastante rápido. Bueno, ya la presidenta Xiomara ha manifestado que su respaldo total es para Luis Redondo, así como la mayoría de la población hondureña, pero sería conveniente que, aunque como usted nos manifiesta, todo lo que se está aprobando tiene vicios de inconstitucionalidad, ella reciba esta ley, esta amnistía para beneficiar a presos políticos y que vete, o qué debería de hacer la gobernante hondureña. Mire, para mí ella ya dio una demostración de madurez política en la juramentación de ella, ¿no? Ella en ese momento, en el acto como tal, jurídico de su juramentación, ella no se metió a ese conflicto. Entonces creo que ella lo va a seguir haciendo, ella no se va a meter
me parece muy bien que no lo haga, y esperar que sean las fuerzas políticas en el Congreso y también fuerzas partidarias, porque no podemos desconocer que las fuerzas que hay en el Congreso son partidos políticos, que resuelvan eso. Entonces, al resolverse eso y ya que el Congreso opere como tenga que operar, entonces ya ella creo que como presidenta de la República y la facultad que la Constitución le reconoce de sancionar las leyes, entonces creo que en ese momento lo va a poder hacer, ¿no? Ella creo que ha hecho una buena lectura de la coyuntura política y bueno, yo espero que siga así, ¿no? Porque al final eso es un mensaje también para los ciudadanos, y para las fuerzas políticas que están en el Congreso, ¿no? De corresponder a esa confianza que el ciudadano entregó y no desaprovecharla, porque se pierde muy rápido, especialmente en democracias tan frágiles como la nuestra. Abogado, sobre la elección también que ocurrió a medianoche, esta práctica que se cuestionó tanto en el pasado y que sigue siendo mala en la actualidad y siempre lo será, de elegir cualquier funcionario a medianoche, que a mí de verdad que me encanta que estén trabajadores, pero que ojalá sea así siempre y no para aprobar picardías. Pero se eligió al procurador y al subprocurador y también ha sido muy cuestionado. Aparentemente no cumplen con los requisitos para ser nombrados y además faltaban varios meses para que terminaran su periodo. Sí, esto ha sido criticado. Yo he investigado y de hecho la elección de la actual procuradora Cardona tardó unos meses justamente porque cuando se tenía el año en el que se tenía que producir esta elección no habían consenso. Entonces, claro, se prolongó y lo que procede cuando se prolonga es que la persona que todavía está en el cargo continúe hasta que no sea elegido a alguien. En este caso, el periodo constitucional de ella, precisamente por el tiempo en el que fue electa, termina a mitad de este año. Y por eso le digo, es que al final la génesis de todo esto es que el Congreso se pueda constituir cabalmente y ya después que tengan todos los debates que quieran tener, si al final la Constitución les obliga a elegir a todos estos funcionarios y lo tienen que elegir con la confluencia de todas esas fuerzas políticas. En el caso de la Procuraduría, lo que pasa es que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que para elegir a estos altos funcionarios de esta institución se requieren las mismas condiciones que para un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, claro, son funcionarios con rango constitucional. Y entonces, lo correcto, aunque la Constitución y la Ley Orgánica no dicen que tienen que haber audiencias públicas, pero por la misma forma en que se han elegido funcionarios, como pasó con la titular del CONADE, todos esos cuestionamientos se pueden evitar con audiencias públicas. Hay principios internacionales, por ejemplo, de la organización Due Process of Law Foundation, la Fundación para el Debido Proceso, que dice que es una buena práctica para integrantes de altas cortes e instituciones análogas hacer audiencias públicas para que no solo sea el Pleno de Diputados que conozca el perfil de las personas y que se compruebe el requisito de estas para ejercer el cargo, sino que también sean los ciudadanos que puedan conocer. Entonces, mire, yo creo que el Congreso tiene una oportunidad de oro de rectificar que todas las fuerzas políticas, ¿no? Porque al final esto es responsabilidad de todos los que tendrían que estar integrando el Congreso y rectificar la forma en que se produjo esta elección, porque realmente creo que aquí hay muchos retos en temas de transparencia, de acceso a la información pública y al final, como le digo, no solo estamos hablando de altos funcionarios que complementan los poderes del Estado, sino de funcionarios que representan los intereses del Estado y por ende de los ciudadanos que también tienen derecho de conocer quiénes los van a representar y si cumplen los requisitos que la Constitución pide. Bien, muchas gracias, abogado Rafael Jerez, por darnos a conocer su opinión en este espacio. Gracias, abogado. No, gracias a ustedes, Cecia y a Mariel, y nuevamente a los ciudadanos guardar la calma, ¿no? Yo entiendo que estas cuestiones generan mucha controversia, pero al final, si todos queremos que el país progrese, hay que hacerlo con calma, respetando los consensos, dialogando y respetando la Constitución. Muchas gracias al abogado Rafa Jerez.